Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y les quiero invitar al libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 21. Allí vamos a estar teniendo nuestro mensaje para esta tarde que se titulará Reconciliación con Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo que tenemos hoy en este versículo y en el pasaje es algo realmente hermoso, porque nos habla acerca de encontrar lo que todo ser humano busca. Pero, por supuesto, entendemos que el ser humano busca en lugares donde no va a hallar lo que precisamente desea. Porque todos, de una u otra manera, buscamos tener paz, buscamos tener dicha. Así que hay un esfuerzo constante y pensamos que no teniendo problemas, la paz va a estar con nosotros. O alcanzando riquezas o una vida sin sobresalto nos va a permitir tener una vida bastante tranquila, lo que finalmente podría darnos aquello que tanto buscamos. Pero usualmente todas estas búsquedas están pensadas en términos temporales solamente, en términos terrenales, todo lo que tenga que ver con mi vida, en mi relación con este mundo, con otras personas. Pero precisamente olvidamos completamente lo que tiene que ver con la verdadera paz, la verdadera felicidad, que tiene que ver con nuestra relación para con Dios. Lo vemos todo desde un punto de vista terrenal y temporal, y nos olvidamos completa y absolutamente de aquellos asuntos espirituales y eternos. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está hablando acerca de lo que Dios ha hecho en favor de pecadores, en favor de hombres y mujeres, de seres humanos que estaban lejos de Dios. Y precisamente nos muestra la manera en cómo el hombre puede hallar aquella verdadera paz. No como fin último, sino como el resultado de algo que es muchísimo mayor, que precisamente es estar reconciliados con Dios. Porque las implicancias que aquello conlleva nos hace entender completamente que es cuando estamos en comunión con Dios, reconciliados con Dios, es que podemos realmente tener una vida en paz, aún sin miedo a la muerte. Porque para el creyente, aquel que ha sido reconciliado con Dios, la muerte es ganancia. Porque es en ese momento cuando ha de comenzar la verdadera vida, la vida en la presencia de Dios por la eternidad. Así que vamos a hablar en esta tarde acerca de lo que es la reconciliación. Vamos a hablar del origen, pero también vamos a hablar de lo que produce en la vida del hombre, para concluir hablando acerca de cómo es que podemos hallar reconciliación con Dios. ¿Qué es reconciliación? En términos simples, es traer a dos partes, dos personas que estaban separadas en enemistad, traerlos juntos, a vivir en armonía una vez más, en comunión. Básicamente, en términos simples, es aquello. Traer a dos personas, a dos partes, que había rivalidad, división, traerlos juntos una vez más. Así que aquí encontramos principalmente tres cosas cuando hablamos de reconciliación. Hablamos de una parte ofendida, hablamos de una parte ofensora y también hablamos de un mediador que precisamente haga ese trabajo de reconciliar o permita que estas dos personas sean traídos a estar en comunión una vez más. Y el apóstol Pablo aquí nos habla precisamente y nos presenta estas tres partes principales de lo que es la reconciliación. Mira, vamos al verso 20, porque aquí encontramos al mediador como también al que ha sido ofendido. Y nos habla, por medio de él, está hablando de Dios, que por medio de Cristo. Tenemos a la parte ofendida de Dios, como vamos a ver a continuación, que día tras día el hombre está en contra de él, desobedeciendo las ordenanzas de Dios, y todo aquello es una ofensa en contra de Dios. Porque el pecado, las ofensas, no son principalmente en contra del hombre. Cuando mentimos, cuando engañamos, cuando fallamos,
Aquello, por supuesto, fallamos en relación a personas, pero principalmente aquello es una ofensa en contra de Dios. Así que allí nos presenta a Dios y nos presenta el mediador, que es Cristo. Por medio de Él, por medio de Cristo como mediador ahora, entonces reconciliar consigo, habla Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, una vez más, mediador, la sangre de su cruz, la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando vamos al 21, tenemos aquí la parte ofensora, aquellos que han ofendido a Dios, aquellos que necesitan ser reconciliados, y a vosotros también, que erais, le habla a creyentes, pero que en un momento todavía no habían sido reconciliados, así que se refiere al pasado de estos hombres en la ciudad de Colosas, en su vida antes de ser cristianos. En ese tiempo erais extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras. Entonces tenemos a Dios, tenemos al hombre y tenemos a Cristo como el mediador. Eso es reconciliación. Dos partes que están divididas son traídos a estar juntos por medio de un mediador. Y aquí se nos presenta entonces precisamente la imagen completa, la parte ofendida, la parte ofensora y también al mediador. Y vamos a ver entonces algunos aspectos de la reconciliación. En primer lugar, el origen, la fuente de la reconciliación. Y lo que debemos decir aquí es que es claro que la obra de reconciliación no es una obra que nosotros podamos ganarnos por nuestros propios esfuerzos. No es algo que nosotros podamos merecer. No es algo que nosotros podamos ganarnos con meras actitudes religiosas, con meras actitudes cristianas, sino más bien esta es algo que Dios hace en el corazón del hombre. Versículo número 21. Ahora os ha reconciliado. Es una obra de Dios. Por medio de Él, Dios por medio de Cristo, reconcilia consigo mismo. Es una obra soberana y eterna de Dios en el hombre. Es un acto de gracia de Dios. Nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos merecernos. Por más que golpeemos nuestro cuerpo, por más que tengamos, como ya mencioné, actitudes religiosas, por muchas ceremonias que hayamos tenido, por muchas confirmaciones que hayamos hecho, por muchas penitencias que nos hayan sido dadas, nada de aquello puede reconciliarnos con Dios, porque la reconciliación en primer lugar es un acto de gracia de Dios en favor de pecadores. Eso es gracia, un favor inmerecido, un favor que nos es dado algo que nosotros no merecemos. En otras palabras, Dios, el más grande de todos, hace algo por el más miserable, por el más pequeño de todos, que es el hombre. Eso es reconciliación, es una obra de Dios en el hombre, que es por gracia. Nada que podamos hacer, nada que nos podamos esforzar, nada que nosotros podamos merecernos en absoluto. En primer lugar, es una obra de Dios en el corazón del hombre. Él es la fuente de la reconciliación. Él es el origen de la reconciliación. Así que Dios obra en nosotros, transformando nuestra vida, y obra por nosotros, dado que no podemos hacerlo en nuestros propios esfuerzos. Así que este trabajo de Dios para reconciliar es a favor de una persona que en primer lugar es una persona pecadora. La Biblia lo presenta aquí como enemigo de Dios, extraño, ajeno a todo lo que es Dios. Es más bien es rebelde, es enemigo de Dios. Esa es la característica de las personas por las cuales el Señor ha enviado a Cristo para ser reconciliados con Él. Es una persona que está condenada a los ojos de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y en tercer lugar, en favor de un hombre o una mujer que no tiene ningún tipo de esperanza fuera de lo que Dios ha provisto por medio de Cristo. Entonces, de Dios es quien viene el perdón. De Dios es quien viene la reconciliación y recibe a un pecador por nada más que gracia libre y gratuita. Gracia gratuita para nosotros, pero aquello no fue algo que a Dios no le haya costado nada. Para nosotros libre, para nosotros gratis, para nosotros nada que hacer, nada que comprar, nada que esforzarnos, pero para Dios le costó la muerte expiatoria y redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Qué hermoso es esto, que Dios mismo haya provisto el medio para que el hombre pueda ser reconciliado con Él
Y ese medio tuvo que hace 2000 años venir a esta tierra, nacer en un pesebre, vivir una vida completamente obediente a Dios, pero luego ir a la cruz como el más grande y vil pecador, sin haber hecho pecado. De hecho, Pablo en 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado. No en el sentido que él era pecador, sino en el sentido que él llevó las consecuencias. Él llevó la culpa por el pecado de otros, precisamente aquellos pecadores que estaban condenados sin esperanza y que por sus propios medios no podían ser reconciliados con Dios. Entonces Dios, el más grande, en favor de miserables, envía a Cristo a ir a la cruz del Calvario para que nosotros hoy en día, el ser humano, pueda ser reconciliado con Él. El Señor Jesucristo fue quien pagó el precio por nuestro rescate para que seamos libres de aquella condición de pecado, de aquella situación de condenación y de aquella realidad de que no hay esperanza. Así que tenemos lo que es la reconciliación en primer lugar. En segundo lugar, vemos de dónde viene la reconciliación. Viene de parte de Dios y es mostrada de manera hermosa por medio de Cristo en su obra redentora en la cruz del Calvario. Con tanta claridad lo dice Pablo acá. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por medio de lo que Él hizo en la cruz que podemos ser reconciliados. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma por la cual el hombre pueda estar en comunión con Dios. Luego añade el verso 21, ahora os ha reconciliado, y comienza el 22 diciendo: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Una vez más, referencia a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios, el más grande de todos, el único y sabio Dios, proveyendo el medio para que el más miserable de los pecadores pueda una vez más hallar gracia y ser reconciliado con Dios. Y esto es una obra que viene de parte de Dios. Antes éramos esclavos, ahora somos libres, porque eso es ser reconciliados, tener una nueva vida. Y vamos a hablar acerca ahora de qué es lo que produce la reconciliación. ¿Por qué es tan importante ser reconciliado con Dios? ¿Cuál es el resultado de que estemos en comunión con Dios? ¿Y por qué podemos disfrutar de una verdadera paz, de la verdadera dicha y de la verdadera felicidad? Y vamos a ver entonces aquí en el verso 21 algunas implicancias de la reconciliación. En primer lugar, la reconciliación es un cambio de posición delante de Dios. Dice: antes erais extraños y enemigos. Miremos lo que Pablo dice aquí con respecto a lo que es la reconciliación, lo que produce la reconciliación en el hombre que es pecador y que ahora ha sido reconciliado con Dios. En primer lugar, es un cambio de posición. Erais en otro tiempo, haciendo referencia a la antigua vida, antes de ser reconciliados con Dios, eran extraños y enemigos. Pero luego termina el versículo 21 diciendo: ahora, una nueva realidad hay en la vida del creyente por producto de la reconciliación que ha alcanzado por medio de Cristo. Ahora os ha reconciliado. Ante extraño, ante enemigo, ahora está en comunión con Dios. Ahora está reconciliado con Dios. Es una nueva realidad porque la reconciliación, la conversión trae un cambio de posición en la vida de la persona. Es llegar a ser miembro de la familia de Dios, miembro del pueblo de Dios, ser herederos de la eternidad. Todo esto es producto de ser reconciliado con Dios. Y con este cambio de estado vienen hermosos y maravillosos privilegios. Los hallamos en la palabra del Señor. Y quiero citar Romanos 5. Porque dice: justificados pues por la fe, reconciliados con Dios por medio de Cristo, confiando en Él como el único medio, tenemos paz para con Dios. Porque este es uno de los más hermosos privilegios que se halla en la reconciliación. Tenemos paz, porque tenemos paz con Dios. Ya no está basado en asuntos temporales. Ya no está basado en el saldo de la cuenta corriente, en los bienes que se posea. De hecho, en la Biblia se nos narra una historia de un hombre que se había esforzado por tener muchas cosas en este mundo. Así que en un punto de su vida, él piensa y dice: ¿qué voy a hacer? Tengo tanto.
La cosecha este año viene tan buena y ya mis graneros están repletos, así que se sentía muy satisfecho ese hombre. Se sentía bastante pleno, feliz. Así que hace planes, todo basado en la temporalidad. Voy a construir graneros más grandes y voy a depositar allí todo lo que obtenga este año. Así que luego voy a gozarme y voy a disfrutar de todas estas cosas. Pero algo se le había olvidado a ese hombre, que la vida es pasajera. Y escucha una voz en ese momento que le dice: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has ganado, ¿de quién será? Porque, como dijo Job, desnudo vinimos a este mundo y desnudo vamos a irnos de este mundo. No vamos a poder llevarnos absolutamente nada, pero el creyente ahora, el que ha sido reconciliado con Dios, tiene verdadera paz. Porque ya no depende de las cosas de este mundo. Ya no depende de lo que podamos lograr. Ya no depende de nada material. Sino más bien es una paz que está basada en que estamos en comunión con Dios. Y aunque la muerte venga a nosotros, estaremos disfrutando de las glorias eternas. La paz es lo que todo hombre busca. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, siempre me imagino aquella escena como los hombres, expectantes de lo que tenía que decir Cristo. Así que como la paz, la felicidad, la abundancia ha sido la tónica en la historia de la humanidad, yo me imagino a esos hombres cuando nuestro Señor Jesucristo abre su boca y las primeras palabras que salen de Él son bienaventurados, felices, dichosos. Y pienso respecto a esos hombres, tal vez se interesaron porque es todo lo que el hombre busca. Y tal vez dijeron: este hombre nos va a dar la receta mágica, los 7 pasos para alcanzar el éxito en este mundo, los 10 pasos para poder ser alguien que no tenga ningún tipo de problema, los 20 pasos para ser verdaderamente felices, como hoy día muchos escriben en libros. Y lo primero que dice nuestro Señor es algo completamente opuesto a lo que pensaríamos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¡Wow! Esto es algo completamente opuesto a lo que el mundo enseña. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que aquel que en primer lugar se declara en bancarrota espiritual, a eso está haciendo referencia, que no hay nada que ofrecer a Dios, no hay nada que yo pueda merecerme por mis propios esfuerzos, sino más bien declarar lo nada que hay en mí que pueda hacerme apto delante del Señor, declarar nuestra miseria espiritual delante de Dios. Es ahí cuando recién podemos empezar a pensar en verdadera paz y verdadera felicidad. Y la reconciliación precisamente nos habla acerca de este gran privilegio. Y esa gran necesidad del hombre, esa gran necesidad de todo ser humano, es hallada de manera real y verdadera tan solo cuando somos reconciliados con Dios. Nuestro Señor dijo allí en el libro de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No la da como el mundo la da. Esta paz está basada en asuntos realmente importantes que tienen que ver con nuestra realidad y nuestra comunión con Dios. Así que en primer lugar, es un cambio de posición. Éramos extraños y enemigos y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Pero también ser reconciliados es ser limpios, ser perdonados de nuestros pecados. Es tener una nueva naturaleza que desprecia aquello que antes amábamos, que desprecia aquellas cosas que antes disfrutábamos y ahora para tomar un estilo de vida completamente diferente. Versículo 21, haciendo malas obras. Esa era la característica de la antigua vida. Extraños y enemigos delante de Dios, en vuestra mente haciendo malas obras. Pero ahora al ser reconciliados con Dios, el versículo 22 nos dice que nosotros podemos ahora presentarnos delante de Dios sin falta, sin pecado, libres de culpa, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Porque la reconciliación es ser limpios. La reconciliación es ser perdonados. La reconciliación es tener un nuevo anhelo en nuestra vida. Porque el pecado es esa deuda que no podemos pagar, que se acumula día tras día, semana tras semana. Es esa mancha que está en nuestra alma que nos impide tener comunión con Dios. Pero cuando somos reconciliados, el perdón de Dios limpia nuestro pecado, quita la culpabilidad e imparte una nueva naturaleza, de tal manera que ahora queremos hacer aquellas cosas que antes evitábamos.
y rechazamos aquellas cosas que antes disfrutábamos. Pensemos en una basura acumulada en las calles, que viene un camión y simplemente la tapa con tierra, pero la basura sigue allí. No fue compactada, no fue quitada, no se tiró allí estabilizador, nada, simplemente un poco de tierra, la taparon. Si tú quisieras construir sobre aquello, yo te aseguro, sin ser un experto en construcción, lo que va a pasar es que el terreno va a ceder. Con el peso se va a compactar, una tarea que no se hizo antes, de tal manera que el terreno va a ceder y finalmente la casa ha de caer. Y eso es lo que el pecado hace. Muchas veces con actitudes religiosas, con ceremonias, lo que hacemos es tapar simplemente el pecado, cubrirlo con una moralidad externa, con apariencias de piedad, pero completamente ajeno a la vida de Dios. Y el pecado lo que hace es que daña. Puede ser cubierto, pero sigue allí. Entonces así es tratar de construir sobre nuestra propia vida. Pero lo que hace la reconciliación, toma toda esa basura, la saca de allí, la elimina y ahora allí pone una nueva tierra, un nuevo material. Entonces ahora así es la vida del creyente, sacado, es quitado el pecado, la culpa y ahora es puesto una nueva vida, nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos propósitos. Cuando éramos extraños y enemigos, en nuestra mente habían malos pensamientos. Pero aquello, la reconciliación, lo transforma, lo quita, lo aparta y trae nuevos anhelos, nuevos pensamientos, deseo por lo bueno, deseo por aquellas cosas que agradan a Dios. Borra por completo no solo la culpa del pecado, sino aquellas raíces. Es como cuando uno está en el jardín y hay una maleza y uno la corta simplemente. Al poco andar lo que va a pasar es que una vez más va a volver a salir. Tiempo atrás, recuerdo, compramos estos patos en rollos para el jardín. Y resulta que quedó bonito, pero el trabajo que se hizo no fue bueno, simplemente revolvieron la tierra. Así que simplemente las cosas que estaban antes quedaron bajo la tierra. Al principio el pasto se veía hermoso, pero luego comenzaron a salir una vez más todas las malezas y la verdad es que se perdió todo aquel trabajo. Pero lo que hace la conversión cuando somos reconciliados con Dios es que no solamente corta, para que me entienda, el pasto, sino saca todas aquellas raíces. De tal manera, esos principios de pecado que nos dominaban y nos controlaban, nuestra mente, nuestro corazón. Todo eso es producto de la reconciliación. Todo insulto, todo desprecio en contra de Dios, todo aquello es perdonado, es quitado. Ser reconciliado, es ser limpio, ser perdonado. Y ahora tener nuevos intereses por las cosas celestiales. Tener preocupación por realidades espirituales que antes no teníamos. Un deseo de vencer aquel pecado que antes disfrutábamos. Un deseo de conocer a Cristo más y más y más. Eso es ser reconciliado. Que la basura sea quitada y un nuevo material sea puesto allí. Nuevos deseos, nuevos anhelos. También la reconciliación significa tener luz. Porque el texto nos habla que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Pero ahora, como dice Pedro, baste ya esa antigua manera de vivir que teníamos antes. Ahora nosotros debemos buscar otras cosas. Y ahora lo hacemos porque tenemos verdadero entendimiento acerca de lo que la vida es. La conversión trae un entendimiento de las cosas que antes nos eran ocultas o aquellas cosas que para nosotros eran necias, eran absurdas y sin sentido. Y tal vez antes había cierto entendimiento mental del Evangelio. Comprendíamos ciertas verdades. Fuimos criados tal vez en contextos religiosos, pero no había ningún tipo de profundidad, no había ningún tipo de preocupación real acerca de esas cosas. No entendíamos que necesitábamos un Salvador, no entendíamos que éramos pecadores, simplemente éramos víctimas de las circunstancias y culpábamos a la sociedad, a nuestros padres, a nuestros amigos, un montón de cosas, pero no entendíamos que el problema era nuestro corazón. Pero cuando Dios obra en nuestro corazón, trae verdadero entendimiento. Así que en un momento estas cosas comienzan a ser claras para nosotros. De un momento a otro comenzamos a entender que hay un Dios. Y que ese Dios es soberano. Ese Dios es santo. Que no tolera la maldad. No puede tolerar la desobediencia. Todo lo que hacemos es una ofensa en contra de Dios. Pero también entendemos que Él es justo. Y Él debe tratar con la maldad, debe castigar la maldad. Como nosotros desearíamos que un juez en esta tierra haga lo justo con los delitos.
Por supuesto, Dios, que es perfectamente justo, debe tratar con la maldad del hombre, con las ofensas. Y todo aquello, como un rayo de luz, viene a nuestra vida y somos convencidos de nuestra necesidad. Y comenzamos ahora a tener un verdadero sentimiento, una verdadera realidad y entendimiento acerca de lo que somos delante de Dios. Somos pecadores y que soy el causante de nuestra propia miseria. De que no es el vecino, no es el gobierno, no son los políticos, no es la iglesia, es mi propio corazón inclinado al mal, el causante de toda mi realidad. Así que viene esta claridad, reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, que no hay perdón fuera de Dios, no hay camino fuera de Dios, no hay otra manera de poder ser salvo, no hay nada que podemos hacer. Entonces somos iluminados, podemos ver a Cristo, ese plan de Dios para salvación. Entonces la reconciliación trae todo aquello, iluminación para salvación, pero también luego comienza a iluminarnos acerca de cuál es la vida que agrada a Dios. Porque en cuarto lugar, otra característica de la reconciliación es que ahora hay un deseo sincero de seguir a Cristo. Porque la reconciliación nos lleva a la santidad. Versículo número 21. Nos ha reconciliado y ahora para presentaros santos una vez más y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ahora hay un deseo de permanecer en la verdad, de permanecer fundados y firmes en Él, como dice el versículo número 23. La reconciliación trae un deseo profundo de vivir en obediencia a Dios, un deseo profundo de vivir para la gloria de Dios. Antes, cuando éramos extraños y enemigos, vivíamos para nuestra propia gloria, para nuestro propio placer. Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos pensando en nosotros mismos. Pero cuando somos reconciliados, Dios trae nuevos anhelos a nuestra vida. Ahora queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos vivir para obedecerles. Ya no somos amos de nuestra propia vida. Ya no somos señores de nuestra propia existencia, sino que somos humillados delante del Señor y anhelamos y queremos vivir para Él. Estamos bajo su autoridad, bajo el dominio de Cristo, bajo el dominio de nuestro Salvador. Y entonces ahí ahora llegamos a ser seguidores de Cristo. Todo aquello viene con la conversión, todo aquello viene con la reconciliación. Es un cambio de posición, ya no somos el mismo. Estamos en comunión con Dios. Somos limpios, somos perdonados, tenemos entendimiento y tenemos un deseo sincero por la santidad, por seguir a Cristo. Y concluyo ahora respondiendo a una pregunta que es clave. ¿Cómo es que somos reconciliados? Ya tenemos qué es reconciliación. Reconocemos que hemos ofendido a Dios. Hemos visto cuáles son las implicancias de la reconciliación. La pregunta con la que quiero concluir: ¿cómo se obtiene la reconciliación? Como dijimos, que es algo que Dios hace. Si hemos de pedir ser reconciliados, no podemos ir a un pastor, no podemos ir a ninguna institución, no podemos ir a un sacerdote, sino debemos acudir a la fuente de la reconciliación, que es Dios. Pero además, esto es algo personal. Mira las palabras de Pablo en el verso 21. Y a vosotros también. Esto es algo de manera particular. Pablo le habla a los colosenses, de manera particular ellos habían sido reconciliados con Dios. Nos muestra entonces que en primer lugar nadie puede hacer o alcanzar reconciliación en lugar de otro. Esto es algo personal. No porque yo sea hijo de creyente, no porque mis padres sean grandes cristianos, no porque tenga un hermano, un amigo que sea un creyente verdadero, significa que yo he de ser un hijo de Dios. Esto es algo personal. Esto es algo que es individual. Nadie puede buscar la reconciliación por otro. Esto es algo que de manera personal debemos buscar. Y en segundo lugar, es aferrándote al mediador, que es Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. No es por conductas religiosas externas. No es por ceremonias. No, sino es tan solo por aferrarnos y confiar en el mediador, que puede traer reconciliación.
traer a las partes que estaban divididas y traer al hombre a estar reconciliado con Dios. Queridos amigos, la manera de hacerlo es acudir en oración delante de Dios. En primer lugar, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres la parte ofensora, que día tras día has ofendido a Dios, que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tus pensamientos no estaban dirigidos a la gloria de Dios. Y todo lo que hacías lo hacías simplemente pensando en tu propio beneficio en los demás. Y aún aquellas buenas obras que podían ser hechas estaban contaminadas por el pecado que estaba arraigado en el corazón. Así que debes acudir al Señor en primer lugar, arrepintiéndote de tus pecados, pero sin excusa. Dile que has sido un necio, que has sido alguien que no ha comprendido y no había comprendido estas cosas y vivía para sí mismo. Alguien que amaba el pecado y confiesa todo aquello delante de Dios. Y pídele su perdón, pídele su limpieza, pídele que Él te haga una nueva criatura, que traiga luz a tu vida. Dile, soy un pecador miserable. No puedo cambiarme a mí mismo. No puedo reformar mi propio corazón. No hay nada que yo pueda hacer. Pero ahora, en la medida que tú haces eso, confía en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Confía en ese mediador perfecto, el único mediador. Confía en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su sangre derramada, en aquella muerte sustitutoria y expiatoria en favor de pecadores, cuando Él compró la salvación para todos aquellos que iban a confiar en Él, se iban a arrepentir de sus pecados e iban a venir delante de Dios confiando tan solo en Él como el único medio para ser salvo. Reconoce que tú mereces el castigo por ser la parte ofensora. No has cumplido tu parte del pacto de obediencia total y completa a Dios. Pero a la medida que lo reconoces, confía en que Cristo llevó las consecuencias de aquella maldad, las consecuencias de aquel pecado en contra de Dios. El Señor ha comprado el perdón de los pecados para que el hombre ahora, que ha ofendido a Dios, pueda ser reconciliado con Dios. Si lo haces con un corazón sincero, Dios te oirá. Dios limpiará tu vida, perdonará tu pecado, y en ese lugar ahora pondrá nuevos anhelos, nuevos deseos, una nueva vida. Querido amigo, ¿has hecho esto alguna vez? Porque nadie puede llamarse hijo de Dios. Nadie puede llamarse a sí mismo reconciliado con Dios si no te has arrepentido de tus pecados y si no has confiado en Cristo como el único que puede darte reconciliación y comunión con Dios. No hay otro camino, tan solo confiar en Cristo. Y Él entonces, como mediador, nos ha de traer de vuelta a Dios. Nos ha de reconciliar con Dios. Hemos de hallar comunión con Dios y la dicha eterna de estar seguros en Él por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos.